¿Y si tu bloqueo con la abundancia no viniera directamente de tus creencias sobre el dinero? En este vídeo vamos a estar hablando de un gran aprendizaje que he tenido yo y que creo que puede ayudarte, porque realmente no vamos a poder cambiar nuestra realidad si no estamos trabajando en el orden correcto. Entonces, hoy lo que vamos a estar hablando, vamos a estar descubriendo es la relación que existe entre la abundancia y las leyes del universo y los chakras. No te lo pierdas, porque creo que puede ayudarte o darte las claves que necesitas. Bienvenidas a la Abuela Sauce. En un mundo donde todas las conversaciones están hechas con inteligencia artificial, ya era hora de crear conversaciones desde el alma, desde el corazón, desde la autenticidad. Conversaciones que nos ayuden a crecer, que nos conecten con nuestra espiritualidad y nuestro poder personal, para que podamos encontrar nuestra estrella y vivir el sueño que quiere ser soñado. Todo en el universo se rige por 7 leyes. Estas 7 leyes dirigen absolutamente todo lo que somos, todo lo que ves y todo aquello que estamos manifestando en la realidad. Por lo tanto, todas tus creencias están dirigidas por estas leyes. Hoy en concreto vamos a estar hablando de la polaridad. Vamos a hacer un podcast próximo o un vídeo donde quiero explicaros la relación que existe entre las leyes del universo, los chakras y qué preguntas son las que vas a tener que empezar a hacerte para poder cambiar tu realidad. Dicho esto, vamos a nombrarlas solo porque quiero que las tengas en cuenta y nos vamos a meter directamente en la ley de la polaridad, que es la que quiero que hoy nombremos y hablemos, y te voy a contar mi caso y qué era lo que yo tenía bloqueado que me hacía, pues eso, valga la redundancia, tener bloqueado el recibir y lo que puede ser que te esté pasando a ti. Mirar, tenemos la ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, la ley de la vibración, la ley del ritmo, la ley de la causa y efecto, polaridad, la ley de la generación. Pero en este caso vamos a frenar un poquito, vamos a parar en la ley de la polaridad. ¿Qué dice la ley de la polaridad? Fijaros, nos dice que todo en este universo es dual. Establece que todo en el universo es dual con dos polos opuestos, que son en realidad extremos de una misma cosa con grados intermedios. Nos permite transmutar los estados mentales o situaciones, como ejemplo, pues del miedo al valor, ¿no? Reconociendo que los opuestos son idénticos en naturaleza, solo que en distintos grados. Aquí en esta ley que está regida por el chakra, por la frecuencia del chakra sacro, nos dice pues eso, que todo es positivo y negativo, que son complementarios para poder crear, ¿no?, la vida que necesitamos, que tenemos que entender pues que absolutamente todo lo que hacemos o pensamos tiene su parte positiva y negativa. Y esto es lo que realmente moviliza al ser para poder vivir una realidad en concreto. Todo tiene su energía masculina y energía femenina. Todo tiene su mamá y su papá, ¿no? Y esto es lo que nos impulsan a evolucionar. Y aquí es donde voy a ir empezando a entrar en las claves que me hicieron darme cuenta de por qué yo tenía bloqueado el recibir y por qué puede ser que tú también lo tengas bloqueado. Mirad, en todo proceso tiene sus periodos positivos y negativos, o sea, tiene sus periodos de introspección y extrospección. Esto es lo que nos impulsa a seguir adelante. Hay que respetar esto porque, claro, esto es el momento en el que el alma quiere hablarnos. Esto es un impulso. Pero, ¿qué pasa cuando yo no respeto este proceso? ¿Qué pasa cuando soy incapaz de no sentir culpa cuando realmente mi alma me está pidiendo estos periodos de introspección y puede ser que ni siquiera me los permita? Pues pasa lo siguiente, familia, que si yo soy incapaz de respetar mi proceso, jamás seré capaz de respetar el proceso de los demás. Y aquí está la clave. Entonces, fijaros,
¿Cómo tú puedes darte cuenta de que no estás emitiendo la frecuencia correcta que nos pide este centro energético o incluso esta ley, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú lo estés bloqueando? Quiero que te empieces a hacer las siguientes preguntas. ¿Estoy intentando controlar el proceso de los demás constantemente? ¿Me meto en sus procesos, los critico, los enjuicio? Porque aquí, cuando esto pasa, es porque yo estoy intentando controlar la realidad desde una separación y no desde la unión, y por lo tanto desde la lucha. Esto quiero que te preguntes, ¿cómo estoy reaccionando a esta realidad? Porque cuando tú estás reaccionando a la realidad de los demás es porque estás reaccionando a tu realidad propia. ¿Estás luchando contra la realidad o estás utilizando la energía de la oposición para crear una nueva realidad? Porque, fijaros, vuelvo a repetir, estar en lucha, estar en constante juicio con los demás es vivir en separación. Vale, ahora viene cuando yo te cuento mi proceso, ¿vale? Para que tú esto lo puedas extrapolar y ver si es lo que te está pasando a ti. Yo era esta persona, yo era la persona que me metía estaba constantemente enjuiciando el proceso de los demás, como viendo las fallas en los demás, sobre todo en mi propia familia. Estaba constantemente en juicio hacia ellos, ya sea se lo digo o lo estoy constantemente pensando, ¿vale? Porque esto también puede pasar, puede ser que no seas una persona que lo diga, pero realmente estás constantemente viendo el fallo de los demás. Esto quiere decir que tú estás en un constante autocrítica hacia ti. No, todo lo que ves en los demás son tus propios fallos, eso te lo aseguro. Entonces, cuando tú no aceptas el proceso de los demás, es porque no estás aceptando tu proceso. Esto era, por una parte, yo aquí he podido ver cómo yo tenía bloqueada esta energía. Otra de las cosas que solía hacer era, pues por ejemplo, el rechazar, el juntarme con personas que estaban con un desarrollo personal o que no trabajaban en su desarrollo personal o que realmente estaban en un proceso menos evolucionado que el mío. Y esto está bien. Mira, aquí voy a hacer una puntualización, porque es normal que cuando una persona adquiere un cierto nivel de desarrollo personal no quiera pasar mucho tiempo con personas de las cuales no les preocupa, ¿no? Este desarrollo. ¿Por qué? Porque al final somos las 5 personas, somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, eso está bien, porque yo tengo que proteger mi energía, yo tengo que proteger mi proceso. Ahora bien, aquí está la clave, desde dónde lo estás haciendo, porque si lo estás haciendo desde el amor, pues si tengo que estar un día con personas que X, estaré sin juicio con todo mi amor, pero si lo estás haciendo desde el rechazo hacia esas personas, te enfada pasar tiempo o te obliga la vida, y realmente hay una reacción negativa hacia esa situación, ahí es donde puedes darte cuenta de que tienes un bloqueo en las relaciones, porque no lo estás haciendo desde el amor, no lo estás haciendo desde aceptar sus procesos. Pero esto no parte, en mi caso, por ejemplo, no partía de yo sentirme superior a esas personas, partía de que simplemente es que no estaba aceptando mi propio proceso, por lo tanto no aceptaba el proceso de los demás. Y aquí viene la clave, familia, aquí viene la clave, porque cuando yo empecé a darme cuenta de todo esto, claro, es que ¿de quién recibimos la abundancia? La abundancia viene de dentro, de detectar estas cosas, pero la abundancia viene de los demás. No podemos generar abundancia nosotros solos. Todos somos uno, somos una red. Tú no puedes ser una persona próspera sin que intervengan el resto de seres humanos, ¿entiendes? No es que dependamos de los demás, pero ¿entiendes por dónde voy? Entonces, claro, hasta que tú no aceptas tu propio proceso y no aceptas el de los demás, no van a venir esas bendiciones a tu vida. Me explico, si tú, por ejemplo, estás queriendo pues tener más amigos, quieres tener una misión y generar ventas, ¿no? Si tú no aceptas su proceso,
no aceptas el de los demás, por lo tanto no van a venir clientes, no van a venir personas que puedan, no van a venir personas para ayudarte a generar esa abundancia, porque realmente no las aceptas. Y como no las aceptas, las estás rechazando. Y si las rechazas, no te van a comprar, no te van a contratar, no van a venir hacia tu vida. ¿Por qué? Porque hay un rechazo interno, pero que primero lo más probable es que parta del rechazo que tú sientes hacia ti, hacia tu propio proceso. ¿Vale? Esto es clave. Entonces la solución está en empezar a utilizar la energía de la oposición, de esa frecuencia, para crear tu propia realidad. En vez de separación, tienes que empezar a generar unión entre las personas, ¿vale? Unirte a las personas y empezar a aceptar tu propio proceso. Empezar a preguntarte si estás reaccionando constantemente a la realidad y dejar de reaccionar primero a la tuya propia y luego a la de los demás, dejar de enjuiciar los procesos de las personas y empezar a aceptarlos, ¿vale? Cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su propia experiencia de vida y eso está bien. Y en el momento en el que tú empieces a aceptar todo esto, todo empieza a cambiar, te lo aseguro. Entonces tenemos que empezar a aceptar los procesos de los demás, empezando por el nuestro propio. Otra de las cosas que yo he empezado a hacer es empezar a hacer cosas que unan a la gente, ¿vale? En vez de que me separen de ellas, como por ejemplo vamos a empezar a trabajar con personas, ¿no? Hacer eventos online, participar en eventos, cosas que me unan a la gente, no que me separen constantemente, que yo pueda relacionarme con los demás, empezar a escucharlos, a hablar con esas personas, a entender sus procesos, porque esto me ayuda a entender al resto del mundo, pero partiendo, siempre lo digo, de entender mi propio proceso, ¿vale? Porque no sirve de nada escuchar a los demás si tú no aprendes a escucharte a ti primero. Entonces, empezar a hacer cosas que unan a la gente. Aquí hay palabras claves como unirme, unirlos, ¿vale? Esto de verdad a mí me ha cambiado, o sea, fue un aha moment, fue el momento de iniciación de, ostras, has aprendido esto, fíjate dónde estás bloqueando el recibir. Porque yo, por ejemplo, familia, yo nunca he tenido problemas en el dar. Yo he sido una persona siempre extremadamente generosa, siempre me ha gustado mucho más regalar que me regalen, siempre he buscado el qué le va a gustar más a las personas, qué es lo que más quieres para poder yo, si está en mi mano, dártelo, pero desde muy pequeñita me ha pasado, ¿vale? Es algo que lo he tenido siempre, integrado, pero el recibir sí que lo he tenido más bloqueado. Me ha pasado de siempre. Entonces, claro, cuando empecé a entender esto, dije, claro, ¿cómo yo voy a poder recibir, ¿no? Que Dios, ¿no? Ponga en mi vida todo aquello que me va a traer abundancia si soy yo misma la que lo está bloqueando, pero no lo estaba bloqueando desde, que también está muy relacionado, porque al final todo es como es un hilo conductor que une unas creencias con otras, pero no estaba directamente relacionado con el dinero, sino quizás el mayor bloqueo energético que había, por ejemplo, en mí estaba relacionado con las relaciones. Entonces, por mucho que trabajemos en las creencias con el dinero, si no trabajamos en las creencias con el dinero que están relacionadas con las relaciones, valga la redundancia otra vez, no vamos a poder desbloquear el recibir, ¿entendéis? Por lo tanto, necesitamos entender muy bien qué aspecto psicológico es el que en mí ha bloqueado el chakra del sacro y por lo tanto está generando una frecuencia discordante en la ley de la polaridad, porque es la única manera en la cual yo voy a poder entender mi proceso y empezar a desbloquear la abundancia. Dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejarte las preguntas que te tienes que empezar a hacer en la descripción, ahí ordenaditas, para que tú empieces a pensar, para que empieces a descubrirte, porque de verdad, a veces es que está tan profundo, es tan profundo esto. Existen creencias que están guardadas tan dentro de nosotros y de hecho llevan tanto tiempo
gestionando nuestro comportamiento que no nos damos cuenta ni de que están, ni de que existen, ni de que esto es lo que está dirigiendo mi vida. Entonces se vuelve imprescindible hacer un trabajo a nivel de sombra, un trabajo de sombra, trabajando con esto, ¿no? Con nuestros aspectos psicológicos, y para mí lo que me ha funcionado mucho es hacerlo desde nuestro cuerpo energético, ¿no? Un trabajo de sombra donde yo trabajo con los chakras. Y luego otra de las cosas que puedes darte cuenta es cómo tienes tu cuerpo físico, porque si por ejemplo tienes abombamientos en la parte del ombligo, tienes problemas en el útero, tienes problemas o en tus órganos sexuales, si eres hombre y me estás escuchando, tienes problemas, dolor de caderas, inflamaciones, dolor de piernas, todo esto te está queriendo decir que hay un desequilibrio psicológico que empieza en el cuerpo mental o el cuerpo astral en tu chakra del sacro. Entonces ya puedes darte cuenta que ahí hay algo que trabajar. Pues para mí esto es clave, y yo empiezo mi trabajo de sombra, lo que yo hago con las personas, porque es lo que yo hice conmigo misma, es esto. Es empezar a darme cuenta qué centros energéticos son los que he venido a trabajar. Y esto es porque se va a manifestar de muchas maneras. Se manifiesta en mi manera de ser, en mi manera de pensar y actuar, pero también se manifiesta en mi cuerpo físico. También es una pista, ¿no? El síntoma es una pista, ¿no? De aquello que tengo que trabajar en mí. Así es que nada, te animo a que respondas estas preguntas y ya me contarás si todo esto te resuena, pero que le dediques el tiempo que necesita, que hagas un periodo de introspección, ya lo sabes, la polaridad, ¿no? Que le permitas a tu alma expresarse para que realmente desde dentro se puedan ir desbloqueando todo esto que llevas, y que puedas recibir la abundancia que mereces. Te envío un fuerte abrazo, y si tienes alguna duda o pregunta, o te gustaría que hiciera algún audio o algún vídeo respondiendo algo, me encantaría leeros y que lo dejéis en los comentarios, y hacemos un próximo vídeo respondiendo a vuestras preguntas, dudas o inquietudes. Os envío un abrazo muy fuerte, familia.